extranjeros. Buenos días. Sí, eso, Buenos días, mi eso. Ya bien, hoy día tenemos dos temas para nuestra clase. Primer temita, tratar la atención. A paso oral, ¿no? Sí, pues. La semana pasada nos quedamos solamente con unos cuantos. Mm, 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 mm. Ya, a ver, la semana anterior, ¿qué tema fue? Sensación y percepción. Sensación y percepción. Muy bien, a ver, pregunta para todos. ¿Cuál es el centro nervioso del sabor? ¿La lengua? El centro nervioso del sabor. Lóbulo parietal. Lóbulo parietal. Lóbulo parietal, excelente. Ajá, sigamos. ¿Qué tipo de sensación experimenta una persona que está a punto de vomitar? Interoceptiva. Interoceptiva, correcto. Sinónimo. Senestésica. Estésica. Senestésica. Estésica. Senestésica. ¿Ya? Bien. El niño cuando entró al supermercado captó el olor peculiar de ese supermercado. Le generaba molestia, estaba a punto ya de estornudar. Tantos productos en el supermercado, esa combinación de olores le generaba mucha molestia. Le decía a su mamá, mamá, vámonos, vámonos. Pero mamá tenía que comprar algunos productos. Le dijo, hijo, pronto nos vamos. Pasados unos minutos, mamá le dijo al hijo, ya está bien, seguramente que el olor te molesta. Está bien, vámonos. Y el hijo dijo, no, mamá, ya no hay olor. La pregunta es, ¿cuál es el concepto psicológico que explica ese hecho? Adaptación Adaptación sensorial. Adaptación Adaptación sensorial. sensorial. Adaptación sensorial. sensorial. Muy bien. Bien. ¿Cómo se llamaron los primeros psicólogos que estudiaron la percepción? Gestal. 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 Gestalt, correcto. ¿Cuál de los principios entre pregnancia, constancia perceptual
y figura y fondo nos permite detectar el lunar que se encuentra en la mejilla de una persona. Análisis Figura y de fondo. fondo. Figura y fondo. ¿No hay fondo? Figura y fondo. Muy bien, figura y fondo. La figura siempre es aquello que nos interesa más. Ya. Bien, veo que han estado repasando, al menos escucho sus respuestas. Entonces, como tenemos dos temas hoy día, vamos a empezar ya. Empezamos con esta parte, la atención. Felizmente un tema corto, no es un tema tan extenso, pero sí el segundo tema, la memoria. Y en el examen de San Marcos viene tanto atención como memoria. Estamos en una clase importante. Empezamos. La atención. ¿A qué llamamos atención? La atención es un proceso cognitivo que filtra informaciones sensoriales. Analicemos este asunto. Estamos diciendo que la atención es un proceso mental, es cognitivo, que filtra. ¿Qué cosa es filtrar? Imaginen ustedes a un portero. Ese es como el personal de seguridad. Esa persona va a dejar de pasar solamente a las personas que están autorizadas a pasar. Reemplaza ahora a ese portero con la atención. La atención lo que hace es hacer pasar a la mente solamente aquello que nos interesa en ese momento. Es situacional. Lo que no nos interesa lo bloquea. Entonces, las informaciones que provienen de los sentidos son filtrados. Algunas informaciones pasan y otras no pasan. El que hace ese trabajo se llama atención. Es cognitivo porque está relacionado al conocimiento. Existen dos formas de clasificar a la atención. Puede ser así. La atención según la actitud del sujeto o la atención según el interés del sujeto. Ya, entonces decíamos que la atención se puede clasificar de dos maneras.
La atención según la actitud o según el interés del sujeto. En el primer caso hay dos. La atención voluntaria. Y la atención involuntaria. Es voluntaria cuando la atención tiene un propósito de la persona. O sea, cuando es intencional. Tiene un propósito, tiene un fin. Por ejemplo, cuando una persona planifica, dice, en la mañana voy a estudiar, en la tarde voy a repasar y en la noche voy a ver videos que consolidan lo que he estudiado. Entonces, cuando ese plan se materializa, su atención va a ser voluntaria. Como cuando dice, voy a escuchar la clase. Y escucha la clase, voluntaria. Pero no siempre nosotros atendemos a las cosas intencionalmente. A veces lo hacemos de otra forma. Una forma opuesta. No intencionalmente. Cuando es no intencional, la atención es involuntaria. Eso ocurre cuando aparece un estímulo súbitamente. O sea, no esperábamos la presencia de un estímulo y de pronto nos capta la atención. Como un joven que estaba por la calle y de pronto vio una mariposa negra, le captó su atención. Esa es atención involuntaria. Como cuando estamos aquí en clase y de pronto por aquí aparece una polilla, ¿no? Por ahí volando así, ¿no? Toda lenta ella y va a captar mi mirada. Voy a atenderla. Entonces ahí la atención es involuntaria. Y esta forma de atención podríamos subclasificar. Hay dos tipos. La atención involuntaria espontánea y refleja. Espontánea, refleja. La atención involuntaria es espontánea cuando se produce ante un estímulo poco intenso. Por ejemplo, entras a una bodega y en una de sus partes observas galletas. Te atrae. Esa atención es espontánea. O estamos en clases en este momento y no te percataste que con tu codo estabas empujando el borrador del tablero de tu escritorio. Y de pronto el borrador se cae al piso. Ahí la atención es espontánea, porque va a dirigir a tu mente hacia el borrador. ¿Y cuándo es refleja? Cuando ocurre lo contrario. Es refleja
Cuando es ante un estímulo de alta intensidad, un estímulo fuerte. Por ejemplo, una señorita le pasa algo lamentable. Ella siente hambre y vio un restaurante donde venden caldo de gallina. Le traen su tazón de caldo de gallina. Ella decide probar y cuando prueba se da cuenta de que ahí parecía una presa normal, pero es una cucaracha. Ya una cucaracha grande. Ahí la atención es refleja por sus ojitos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Qué asco! Ya. La atención es refleja. Si por ejemplo el niño está caminando tranquilo por la calle, de pronto aparece un perro con todas las intenciones de morderlo. Entonces el niño va a estar muy atento al animal. Ahí la atención es refleja. ¿Ya estamos? Hasta ahí dime, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, si tienes preguntas, ya sabes, tienes que formular. Pues yo estoy atento a tus preguntas. Si hay dudas, tienes que hacerlo. Entonces, hasta ahí tenemos, ¿ven? La atención como proceso cognitivo, que filtra informaciones sensoriales. Hay dos maneras de clasificar la atención según la actitud o según el interés. Según la actitud puede ser voluntaria o involuntaria, intencional o no intencional. Esta involuntaria, dependiendo sea la intensidad del estímulo, o es espontánea o es refleja. Otra manera, dejando esto, miren, otra manera de clasificar según el interés. Ahí hay tres. Atención selectiva, dividida, sostenida. Atención selectiva, dividida, sostenida. Tres tipos de atención. Es selectiva cuando la atención se orienta hacia un solo estímulo entre varios. Ya, a un solo estímulo. Hay varios y se focaliza a uno. Por ejemplo, aquí. Vean aquí. Tenemos un conjunto donde está la letra A, B, C, D, E. Y justo capta tu atención esta letra porque es la primera letra de tu nombre. Digamos que tu nombre es Enrique. Mira, hay varias letras. Uno capta tu atención. Esa es selectiva. ¿Ve? Uno entre varios. Ahora cámbialo.
cambia. No son letras, sino que sean frutas. Frutas. Entre la diversidad de frutas, justo te interesa la cereza. Ahora cambia, mira. Cambia. Son personas. Entre varias personas te llama la atención Anita. Esa es selectiva. ¿Ya? Esa es selectiva. Siempre entre varios a uno. ¿Ya? Atención dividida. La atención es dividida cuando se orienta hacia dos a más estímulos simultáneamente. O sea, a la vez. Por ejemplo, un atleta está corriendo, ¿no? Está corriendo. Corre y está escuchando música. Entonces, ahí hay dos estímulos. La música son ondas sonoras que está filtrando hacia la mente y también el lugar por donde corre. Hay dos estímulos, entonces la atención es dividida. Si no está atento a dónde pisa, podría caerse un buzón. La tapa abierta y cae ahí. Podría ser una señora, tal vez en el examen de admisión dice, ¿no? Un sastre, mientras realizaba su actividad de siempre, conversaba alegremente con su amiga. Analizando este hecho, deducimos que el tipo de atención que ella experimenta es, la respuesta es dividida, porque si es sastre, tal vez digamos está cortando la tela y a la vez está conversando, está hablando. Hay dos estímulos, lo que hace, lo que corta y lo que habla. Esa es atención dividida. Atención sostenida. Esa atención ocurre cuando se produce por un tiempo continuo. O sea, un tiempo prolongado. O sea, eso es cuando estamos atentos, ¿no? A algo, como ustedes que están atentos a la explicación. Están observando, ¿no? Es sostenido. Como cuando están viendo una película, están atentos a los sucesos. ¿No? Una pregunta de examen puede decir, la niña al salir de su casa se quedó observando a un cachorro. Entonces ahí la atención es sostenida porque está observando al cachorro, está observando, está detenida. ¿No? Así. Ya, bien, hasta ahí dime, ¿alguna pregunta? Todo claro, profesor. ¿Mm? Profesor, y para diferenciar la atención alternante y sostenida, ¿cómo sería?
alternante. Allá. Muy interesante lo que preguntas. ¿A dónde lo ubicamos? A ver. Ya, según los estudios que están apareciendo, hay una tensión pues llamada tensión alternante. La tensión alternante puede ser considerada dentro de la tensión selectiva. La tensión alternante sería un tipo de atención selectiva. Ahora escúchame bien, porque no tengo espacio para escribir. Aquí no hay espacio. No me digas que hay espacio, no es para tema memoria. Es alternante cuando nosotros vamos pasando de estímulo en estímulo con rapidez. Cuando vamos pasando de estímulo en estímulo con rapidez. Por ejemplo, cuando estamos caminando por la calle, vemos al piso, vemos tal vez hay una planta, un animal, el puente, el semáforo, el automóvil. Vamos pasando así, vamos observando distintas cosas. Ahí la atención es alternante. Si coges tu libro y vas pasando rápidamente de página en página, no cuando lees y pasas la otra, por favor, sino que estás coges el libro y pasas una página a otra. Pasa rápido, dicho, ¿no? Rápido. Te das cuenta que hay cosas, hay imágenes, hay cuadros, hay resúmenes. Rápido estás pasando sin detenerte a leer el resumen. Si lo estás haciendo así rápidamente, tu atención es alternante. Entonces, esa es una forma de atención selectiva. Así nos dicen los que se dedican a la investigación de la atención. Pero el examen viene más de esta forma, ¿no? Selectiva, dividida, sostenida. Ya, bien. Entonces, ahora, por favor, resuelve de las preguntas, desde la pregunta 1 hasta la pregunta 5. ¿Ya? De 1 a 5. Mientras voy preparando la segunda parte de la pizarra, ustedes van resolviendo lo más rápido posible.
Qué frío. Ya, listo. Vamos a resolver las preguntas de 1 hasta 5. Dice, Natalia viaja en el bus con su abuelita. Mientras dialogaban, la abuelita teje a crochet una manta para su nieto recién nacido. Ajá, a ver de nuevo. Natalia viaja en el bus con su abuelita. Mientras dialogaban o dialogan, la abuelita teje a crochet una manta para su nieto recién nacido. En relación a la atención, es correcto afirmar que 1. Natalia tiene atención involuntaria. Dime, ¿ese es verdadero o falso? Falso. 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 Falso, ¿no? Porque se supone que ella tiene un deseo de hablar con su abuelita. No es una atención involuntaria, es voluntaria. 2. La atención de la abuelita de Natalia es dividida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien. Verdadero. Es verdadero porque está hablando con su nieta y a la vez está tejiendo con el crochet. 3. La abuelita y su nieto hacen uso de su atención selectiva. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Falsazo. Qué gusto para decirle falsazo. Eso parece así o no sé, con una intencionalidad. Claro, la abuelita no tiene atención selectiva, sino dividida. Además, no sabemos nada de su nieto. ¿Por qué? Yo no dije nada. Solamente estaba diciendo falsazo. No dijo nada, pero ella está diciendo nada. Ya, entonces es falso también. Por eso 1 es la B de besito. 2. A Tula le encanta hacer animales con papeles de colores. Para cumplir esta tarea de manera exitosa, ella requiere del uso de su atención. A ver, díganme. La D. Sostenida. Y ¿Dedo? Sostenida. Muy bien. Porque se supone que para llegar a hacer animalitos de papel, tiene que estar concentrada, doblando el papel. Esa es atención sostenida. Y se le me dice, profesor, obvio. pero si son de distintos colores, ¿no estaría pasando de un color a otro? Sí. Sí, pues, pero para obtener el animalito, si este es el papel amarillo, tiene que estar doblando, ¿no? Y no coge el otro papel. No podría ser así, porque está Tiene que hablando acá del animalito. concentrarse en un animalito para hacerlo y luego alcanzar con el otro. Así es. Profesor, Entonces, ¿a qué se refiere con atención extendida? no existe la atención extendida. Ya, entonces 2 es la D de dedito. 3. Relacione los ejemplos con los diferentes tipos de atención. Veamos. Chofer manejando un auto frente a un crucero peatonal. ¿Qué atención Dividida. es? Dividida. Dividida, excelente, porque él tiene que estar atento a los retrovisores del lado derecho, el lado izquierdo, el superior, la parte delante, tal vez ahí está el semáforo, tiene que estar atento a los cambios que hace, el timón y bastante, entonces esa es dividida. Médico cirujano atendiendo una cesárea en la sala de operaciones. Sostenida. Selectiva. ¿Sostenida? Sostenida. A ver, ¿cuál sería? ¿Sostenida o selectiva? Médico Sostenida. cirujano Por un atendiendo periodo. una cesárea. Sostenida. Sostenida, claro, porque está atento a lo que está haciendo. Sostenida. Dividida no, porque no está haciendo varias cosas, porque si no, imagínate lo que podría pasar. Porque dice que está teniendo una cesárea. Deja de lado todo lo que hay alrededor. Eso es.
Y ahí dice, está atendiendo, y la cesárea es permanente, pues, permanente, no es en un segundo. El La cesárea, corte, ¿no? pues, por Ah, horas. claro, el corte que tiene que hacer, ¿no? Para sacar al bebé. Si el bebé es muy gordito, entonces el corte es un poquito mayor y tiene que hacerle puntos ya, ¿no? Hay que coser, ¿ves? Cesárea sostenida. Hay un tiempo prolongado. Ah, Ya, bien, entonces si ya tenemos la respuesta, ¿sí o no? 3 sería la B de besito. Sigamos. Pregunta 4. La atención es un proceso cognitivo importante para permitir un mejor conocimiento del entorno o el despliegue de una conducta adaptativa. Considerando el interés del sujeto, subraya ahí la palabra interés. No dice considerando la actitud. El interés del sujeto relaciona los tipos de atención y las situaciones que las ilustran. Y justamente las alternativas aparecen solamente las atenciones según el interés del sujeto, selectiva, dividida, sostenida. Veamos entonces. Gabriela retira la cáscara a las habas mientras mira su novela en la cocina. ¿Qué atención Dividida. es? Dividida. 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 Excelente. Claro, porque le está retirando la cáscara a las habas y a la vez está viendo, ¿qué cosa? La novela, novelera Gabriela. Antonio escucha con agrado la conferencia que brinda un premio Nobel en el auditorio de su facultad. ¿Qué atención? Sostenida. 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 ¿Mm? Claro, porque si él está en la conferencia es duradera. 30, 40 minutos. Y de ahí viene sección de preguntas, pero dice la conferencia, o sea, el especialista está exponiendo, está explicando un tema, tal vez producto de su investigación, sus conclusiones. Ya listo, entonces también nuevamente ya salió la clave, ¿cuál es? La B, 4 la B de besito. 5, la última pregunta sobre la atención. En el último campeonato interescolar de fútbol, los padres de Jaime fueron a verlo jugar y se mantuvieron concentrados observando los pases y jugadas de su hijo. El caso anterior es un ejemplo de atención. Sostenida. 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 En el último campeonato Selectiva. interescolar de fútbol, Selectiva. los padres de Jaime fueron a verlo jugar y se mantuvieron concentrados observando los pases y jugadas de su hijo. Claro, está entre selectiva y sostenida. Selectiva, entonces. Pero están enfocados en su hijo, nada más. Pudieron ver a otros niños, pero solamente está viendo a su hijo. Muy bien, claro, se supone que es fútbol. Y en el fútbol hay al menos 21 jugadores. Entre los 21 jugadores, observa solamente a su hijo, discrimina. Entonces ahí la atención es atención selectiva. Esa palabra que dice, se mantuvieron concentrados observando, eso da a entender como si sería sostenida, pero es un excelente distractor, porque tiene que deducir que en el juego de fútbol hay varios jugadores. Entonces deja de lado los demás jugadores para dirigir su atención hacia lo que hace su hijo.
¿Ya? Entonces sería 5A de avión. Ya, bien. Ahora vamos entonces a la segunda parte. La memoria, también un tema recurrente en el examen de admisión de San Marcos. ¿Qué es la memoria? Al igual que la atención, es un proceso mental cognitivo. Esta vez avanzamos mucho más rápido. Proceso mental cognitivo, que en especial tiene dos fines. Que retiene y recupera las informaciones. Tiene tres fases. Fases o etapas. La mnemotecnia, ¿alguien recuerda por favor la mnemotecnia de las fases de la memoria? Dímelo. CAE. CAE, muy bien. CAE quiere decir codificación, almacenamiento, evocación. A ver, un voluntario para que lo repita. Vamos, dilo. Ya, voluntario, voluntaria. Codificación, almacenamiento y evocación. Muy bien. Esa es la mnemotecnia. Veamos entonces, uno por uno. Codificación. También se le llama registro. ¿Qué es la codificación? La codificación es la selección o transformación de la información filtrada por la atención en códigos. Por ello se le llama codificación. Entonces la información que llega a la mente no se guarda tal cual. Lo transformamos un poquito de acuerdo a nuestras experiencias, expectativas, motivaciones. En códigos o imágenes. ¿Y para qué se transforman? Para su Retención, mejor retención. retención. Para guardarlo. Entonces, cuando esa información ya está transformada en códigos, en imágenes, ahora sí puede ser conservada, puede ser retenida. Y ahí sigue pues la segunda fase, el almacenamiento.
Almacenamiento, retención, conservación, así también lo llaman. Entonces, el almacenamiento es la retención. Retención de la información codificada. Entonces la información que se ha codificado ahora se guarda. Y podría ser pues durante milésimos de segundos, varios segundos, horas, años o tal vez toda la vida. De ahí que se menciona de los tipos de almacenamiento: sensorial a corto plazo y a largo plazo. Y esa clasificación nos lleva a también clasificar a la memoria, en tipos de memoria. Ahí lo vamos a ver. La evocación. Evocación, recuperación. La evocación es la reactualización o reconstrucción. Reactualización o reconstrucción de la información. Es decir, es el recuerdo, es recordar. Y esa evocación puede ser de dos tipos: la evocación voluntaria o involuntaria. Y como pueden observar, estos términos también se utiliza para clasificar la atención, ¿no? Como lo habíamos presentado. No hay problema, puede ser lo mismo, pero se refieren a cosas distintas. Este caso es para recordar. Recordamos voluntariamente, tomamos una decisión, o sea, intencionalmente, o de forma no intencional. Y esta última, la evocación involuntaria, también puede dividirse, puede clasificarse. Entonces sería así: la evocación involuntaria asociativa, o puede ser inusitada. Profesor, una pregunta. ¿Qué Dime. dice en el rojito? De voluntaria, más abajo hay dos escritos rojos. En la A, en, en, A en ver, la derecha. entonces le voy a decir a Silvia que haga un zoom, ya, para que pueda ver. Ahora, ¿se ve mejor? Y acá dice voluntaria, Gracias, intencional. profesor. Voluntaria, intencional. Ahora ahí se ve mejor. Tendría que ser el Sí, sí. profesor. Ya. Ya. Bien, entonces, involuntaria, asociativa, inusitada. Asociativa es cuando recordamos algo en base a hechos, eventos, sucesos que aparecen en un momento determinado. Entonces es por relación.
Por ejemplo, ves a un cachorrito, es un perrito, y al ver ese perrito, tú dices, ah, yo también tenía un perrito antes. Entonces, en base a ese animal se ha recordado algo. Esa es asociativa. Cuando de pronto dices, mira, ese señor se parece a mi profesor que yo tenía. Ah, o sea, has relacionado la imagen. Eso no es directo, ¿no? Lo que hay un estímulo que nos lleva a recordar algo. Ahora, ¿cuándo es inusitado? Cuando el recuerdo es repentino. Así como de pronto, ¿no? Lo esperabas y automáticamente recuerdas algo. Estás cenando y de pronto recuerdas que hace unos días te encontraste una moneda de 5 soles. Esa es inusitada, repentina. ¿Ya? Inusitada, repentina. Ya, entonces hemos presentado las fases o etapas de la memoria. Codificación, almacenamiento y evocación. ¿Ya? Codificación, almacenamiento y evocación. La mnemotecnia es CAE. Ahora vamos a presentar los tipos de memoria. Profesor, Dime. una consulta. ¿Las mnemotecnias sería una evocación asociativa? La mnemotecnia, no, la Sí, mnemotecnia es un mecanismo de control para ayudar a la memoria de corto plazo. ¿Mm? ya, profesor. Es así como cuando nosotros queremos pintar la pared. Para pintar la pared utilizamos una brocha, un rodillo. Es un mecanismo, porque el que va a pintar es la pintura, pero no podríamos hacerlo si no utilizamos la brocha o el rodillo. Entonces también, para que la información pueda pasar con fluidez de la memoria de corto plazo a largo plazo, podemos utilizar la mnemotecnia. Ya. Tipos entonces de memoria. Una de ellas se llama así. La memoria sensorial. Memoria sensorial. Esta es la base de las dos memorias siguientes, de la memoria de corto plazo y de largo plazo. Sin memoria sensorial no hay memoria de corto plazo ni de largo plazo. O sea, esto es como si sería la base del edificio. Sin esa base no se puede construir el edificio. Es como si sería la tierra y la semilla de papas. Sin la tierra, la semilla de papas está bien complicada que se pueda desarrollar como esperamos. Esa es la base.
La memoria sensorial funciona en base a sus receptores sensoriales. Depende de los receptores sensoriales. Sobre ello hemos hablado ya en el tema sensación. Entonces, si nos piden cuál es el centro nervioso de la memoria sensorial, la respuesta es los receptores sensoriales. Esta memoria conserva la información en nuestra mente muy poco tiempo. Conserva la información por escasos milisegundos. Milisegundos. No es un segundo, es menos. Menos de un segundo. Y la información que guarda carece de significado. Solamente filtra un dato por los sentidos, llega y a la justa tomamos conciencia. Entonces la información que guarda se llama así: precategorial. Precategorial. Sin significado. Tiene un mecanismo de control. Su mecanismo de control es la atención. Sin la atención no es posible experimentar la memoria sensorial. Y hay tipos. Y varían de acuerdo a los sentidos. Memoria icónica. ¿Me podrían decir el sinónimo? Visual. Visual. Muy bien. Ecoica. Sinónimo. Auditiva. Auditiva. Auditivo. O sea, es a través de la audición que va a filtrar la información, quiere decir. Áptica. Táctil. Táctil. Tacto. Táctil. Tacto, táctil. A través del tacto vamos a recibir la información. Y hay dos más. Olfativa y ¿qué falta? Para completar los Gustativa. otros sentidos, Me gustó. correcto. Gustativo. Ya, suficiente con la memoria sensorial. Ahora pasemos a la siguiente memoria. Memoria de corto plazo. Analicemos sus características. Primero, así como la memoria sensorial tiene su centro nervioso, los receptores sensoriales, la memoria de corto plazo también tiene su centro nervioso. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es? Hipocampo.
Así es. El hipocampo. Conserva la información entre 1 segundo hasta máximo 30 segundos. Por eso que esta memoria es limitada. También no solo por el tiempo, es el tiempo de retención de la información. No solamente por esa razón es limitada, hay otra razón. Es que no guarda mucha información. Guarda un promedio entre 5 a 9 unidades significativas. O sea que guarda entre 5 a 9 palabras, números, datos. Hay un límite. Más no puede guardar. A diferencia de la memoria sensorial, la memoria de corto plazo es categorial. Lo opuesto, precategorial guarda información sin significado. Categorial guarda las informaciones que poseen significado. Por ejemplo, un nombre. Sabemos que un nombre es lo que distingue a una cosa, a un objeto, a una persona, a un animal de otro. Ahí está bien. Sabemos que hay nombres comunes, nombres propios. Y adquiere ya significado. Si escuchamos un nombre, decimos, ya ese nombre de varón. Rápido, significado. Claro que va a ser por unos segundos. Es un nuevo nombre. Esta memoria puede ser llamada de distintas maneras. Entonces, sinónimos. Se le llama memoria primaria. Inmediata. Esos son los dos sinónimos normales, o sea, sí o sí. Pero hay dos sinónimos que vamos a escribir que tienen una connotación especial. Operativa. Pero la cámara, no sé qué. O también se le llama de trabajo. Serían los sinónimos más comunes.
Ya, ¿qué tal? ¿Están felices o están tristes? Normal. ¿O están preocupados? O Preocupado porque tal vez están enamorados. No, no, profe, no. Se han enamorado tal vez de la persona indebida. El estudio, del estudio. El estudio, profe. Allá del estudio. ¿Será real o serán solamente palabras? Había una canción antigua que decía, palabras, palabras, palabras. Palabras, son puras mentiras. Palabras. Siempre. Bueno, es parte de la vida enamorarse. Sea de la persona debida o indebida. Uno se enamora, pero sí, no es posible controlarlo. Así es el amor. Más aún en la adolescencia. Nos enamoramos de cualquiera. Sí, de cualquiera. Ya, dejamos de hablar del amor. Qué lindo el amor. ¿Cómo va a ser algo malo el amor? Algunos dicen que el amor, no, no me hable de eso. Es terrible. Pues es tan hermoso el amor. Y sí es bonito, pero ahorita no. Qué lindo el amor. Y disfrutar del amor, porque ya de vejez, ya, pues ya está viejo, ya no pasa, ya. De joven se disfruta el amor. Ahorita no. Ya. Quiero creer creyendo. Ya, dejamos de lado eso. Y continuamos. Continuamos tratando las formas o tipos, no tipos de amor, tipos de memoria. Memoria sensorial, ya está. Memoria de corto plazo, ya. A ver, dime, ¿qué falta? El largo. Largo plazo. Memoria de largo plazo. Así es. A ver, dígame, capital de Holanda. Ámsterdam. A ver, lo demás, ¿qué dicen? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, profesor. Eso no Confirmo. viene. Confirmo. Sí, profe Amsterdam. Capital de China. Pekín. Pekín. Ujú, Pekín. Capital de Paraguay. Asunción. Pekín. Asunción. Capital de Bolivia.
La Paz o No. Sucre. Sucre. Depende. Sucre, Sucre. ¿Cómo que No, depende? Sucre. ¿Cuál depende? Cuando digo, ¿eres varón o mujer? Depende. O sea, si estás También. con... Ya no, ya estás malogrando ya. La última pregunta. Capital de Canadá. Ottawa. Ottawa. Allá. Ese porque te he preguntado por segunda vez sobre eso. Ya, entonces acaban ustedes de utilizar la memoria de largo plazo. Pues. Eso es. Entonces la memoria también nos ayuda a aprender. Sin la memoria no hay aprendizaje. Esta memoria tiene varios centros nerviosos. ¿Por qué varios? Porque hay tipos de memoria de largo plazo. Entonces va a depender el centro nervioso en función a la memoria. ¿Cuánto tiempo guarda la información esta memoria? Más de 30 segundos. No hay un límite. El límite sería pues la muerte. Ahí ya desaparece toda la información que estaba en el cerebro. La información que guarda tiene significado, por lo tanto es categoría. El mecanismo de control que utiliza esta memoria es el ensayo. Ensayo elaborativo. Ensayo elaborativo, o también podemos llamarlo así, codificación. Y no confundir con la primera fase de la memoria. No, acá codificar también tiene que ver con código, pero el código que proviene de la memoria de corto plazo tiene que relacionarse con la memoria de largo plazo. O sea, los conocimientos que van llegando se tienen que relacionar con los conocimientos que ya tenemos. Enganchar así. O si no, esa información que llega para nosotros tiene que convertirse en algo importante, algo útil. Entonces, si le encontramos sentido, la información se guarda. Si no, lo que va a hacer nuestro cerebro es eliminar. ¿Sí? Entonces, el ensayo elaborativo o codificación es el mecanismo de la memoria de largo plazo. Se le puede llamar de distintas formas. O sea, hay sinónimos también aquí. Memoria remota. Permanente. Remota, permanente. Secundaria. Remota, permanente, secundaria. A ver, ¿qué más falta? Ilimitada. Inmediata. A ver, ¿limitada o ilimitada? Ilimitada. Allá, con la I. Ilimitada. Ya, muy bien. Ilimitada. Y dime, ¿mediata o inmediata? Inmediata. Inmediata. Mediata. Inmediata es la de corto plazo. Ahí está, ¿ves? Los sinónimos. Pueden aparecer en el examen esos sinónimos, ¿no? Hay que repasar en varias ocasiones y ya está. Ahora, en la memoria de corto plazo no habíamos anotado mecanismo de control. Anota, por favor. A ver, ¿dónde lo vas a anotar? Al lado donde dice hipocampo, al lado, escribe con mayúscula la palabra repaso. Repaso o si no, la palabra repetición. Ya, repaso o repetición. La memoria de corto plazo funciona mejor cuando se repasa, cuando se repite la información.
Información que llega se tiene que repetir varias veces. Como les decía, la memoria de largo plazo se divide. Hay tipos. Dos tipos. Memoria explícita y la memoria implícita. Sinónimo. Explícita es declarativa o verbal. Consciente también se le llama. La implícita sería todo lo contrario, no verbal. ¿Y por qué se le llama a la explícita declarativa o verbal? Porque lo que se recuerda se puede hablar, articular. Así como cuando les preguntaba las capitales de los países, ustedes hablaban, quiere decir que estaban utilizando la memoria explícita. No estaban utilizando esta, explícita. Esta memoria puede ser de dos tipos. Semántica o episódica. La memoria semántica es aquella que nos permite conservar, guardar en nuestra mente hechos, sucesos, conocimientos generales. Si ustedes han dicho que la capital de Canadá es Ottawa, ese es un conocimiento general. Les aseguro que ninguno de ustedes recuerda quién le dijo que la capital de Canadá es Ottawa. Yo también no sé cuándo lo aprendí, pero lo sé, porque está en la memoria semántica. Es un conocimiento general. ¿Y en dónde debe estar conservada esa información? En el hemisferio cerebral izquierdo. Si alguien me dice, ¿qué hiciste ayer? Para responder a esa pregunta, debo utilizar la memoria episódica. La memoria episódica es aquella que conserva nuestras experiencias. Es de cada uno. Entonces se dice experiencias propias, experiencias personales. ¿Y dónde está guardada esa información? Especialmente en el hemisferio cerebral derecho. Si dices, ayer estuve con mi amigo jugando en un parque, ¿estarías hablando, sí o no? Estás hablando, claro. Estás declarando. Es tu memoria explícita que se está manifestando a través del lenguaje. ¿Y la información dónde está?
en la memoria episódica. Es tu experiencia. La memoria explícita es no verbal, porque es automática. Hay dos también aquí. La memoria procedimental y la memoria emocional. La memoria procedimental es aquella que nos permite recordar la coordinación de los movimientos, de nuestros movimientos, los movimientos corporales. Como por ejemplo cuando nosotros estamos nadando, estamos manejando una bicicleta, corriendo, saltando, jugando vóley, fútbol, básquet. Ahí automáticamente nuestro cuerpo se va moviendo, no somos conscientes. Por eso que la memoria procedimental es parte de la memoria implícita. El centro nervioso principal de la memoria procedimental son los ganglios basales. Y también participa el cerebelo. La memoria emocional, su nombre lo dice, nos ayuda en nuestros recuerdos emocionales, como el miedo, por ejemplo. Vemos a un estímulo y automáticamente sentimos miedo. Si alguien, por ejemplo, nos apunta con una pistola, es un delincuente, inmediatamente experimentamos el miedo. Entonces, la pistola en ese instante, según la psicología, es un estímulo. Se llama Si estímulo. sacamos mala y nuestras boletas nos revisan nuestros padres, también sentimos. Claro que sí. Entonces, y el miedo que sentimos ante la amenaza de la pistola se llama respuesta. Así lo dicen los que son seguidores de una teoría psicológica conocida como el condicionamiento. A ver, ¿qué condicionamiento? Clásico. Clásico. Clásico, claro. Ese condicionamiento de Iván Pablo. Estímulo-respuesta. Todo lo aprendido por condicionamiento clásico se encuentra en la memoria emocional. Porque tal vez un día una persona te ofendió terriblemente. Tienes una experiencia. Y resulta que cuando un día ves a esa persona, ni bien la ves, automáticamente sientes cólera. O sea, no lo piensas, no lo planificas. Voy a sentir cólera. No. Es rápido. ¿Ves? Y automáticamente cólera. La cólera es una emoción. Estás recordando que te ha hecho un daño psicológico. Ya después pensarás, sí, recuerdo cuando un día me insultó. Ya, ahí ya estaría, ya has pasado de la memoria emocional a la memoria episódica. Pero ese primer impacto, la primera respuesta, es producto de la memoria emocional. Y su centro nervioso es muy conocido, ¿verdad? Ustedes saben. ¿Cuál es el centro nervioso de la memoria emocional? Amígdala. Amígdala. Correcto. La amígdala cerebral. Ya. Bien, ya vamos a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. El olvido.
A ver, ¿qué podemos decir el olvido? Dos cosas. Mira, ya estamos acelerados, sí, apurados, ya estamos muy apurados. Quedan 6 minutos. El olvido es un mecanismo de la memoria para liberarse o para eliminar, ¿no? Para liberarse de informaciones innecesarias. Informaciones que no son importantes en el momento. Para eso es. O sea, eso está bien. Es bueno el olvido. Ahora, otra definición. Que es la definición más antigua, que es la definición clásica. El olvido es la falta de recuerdo. Y nos preguntamos, ¿y por qué se produce eso? ¿Cuáles son las causas? Los científicos han estado investigando sobre esas causas. Una de las causas es la falla en la recuperación, que también se le llama así. El fenómeno en la punta de la lengua, ¿sí o no? Lengua. Así ha aparecido en el examen, fenómeno en la punta de la lengua. O sea, el sujeto sabe que tiene la información, pero en ese instante no lo puede recordar. También ocurre por decaimiento de la huella. La información que ha llegado a nuestra mente, con el paso del tiempo, se va olvidando, se va está perdiendo. A veces por falta de uso. Si no utilizamos la información, esta se pierde. Dicen los psicoanalistas, podría ser también por represión. Represión significa sacar la información que está en el consciente para enviarlo al inconsciente. Si está en el inconsciente es como si esa información no estaría presente. Como que no hay en la mente. Y también podría ocurrir por las interferencias. Hay dos interferencias. La interferencia proactiva y retroactiva. ¿Cuándo la interferencia es proactiva? Cuando la interferencia, o sea, el obstáculo, porque interferencias son obstáculos, cuando el obstáculo es lo antiguo, la información antigua no está permitiendo recordar la nueva información. Y es retroactiva cuando sucede todo lo contrario. No se puede recordar la información antigua porque hay una información nueva que lo está obstaculizando. ¿Ve? Lo nuevo. Por ejemplo, te piden que digas tu número telefónico anterior, ¿no? De que hace como un año que no lo utilizas. Entonces tal vez no recuerdas tanto porque estás recordando más el número de celular que ahora tienes. Entonces lo nuevo está bloqueando lo antiguo. Así. Ya. Para finalizar, la memoria no siempre es excelente. A veces la memoria falla y falla terriblemente. O sea, tiene trastornos.
Los más comunes son 2 hasta 3. San Marcos evalúa solamente sobre 3. La amnesia. La amnesia, también hay la hipernesia y la paramnesia. La amnesia es un olvido patológico que puede ser básicamente de 2 tipos. La amnesia anterógrada. Eso ocurre cuando la información que va llegando se va olvidando. Llega la información, hay un dato nuevo y nos olvidamos. Un dato nuevo, nos olvidamos. No se puede guardar. ¿Por qué no se puede guardar? Porque el hipocampo se ha lesionado. En cambio, la amnesia es retrógrada cuando se ha lesionado parte del centro nervioso de la memoria de largo plazo. Por ejemplo, si se lesiona el prefrontal, que se relaciona con la memoria semántica, entonces podría ser que se ha perdido toda la información de lo que sabíamos. Nos lo vemos así como un ignorante, que no sabe nada. No sabe qué es tiza, qué es pizarra, no sabe su nombre, no sabe que eso es piso. Se borró lo que sabía. Ese es retrógrada. Se queda así como en blanco. Como dice el filósofo, queda tabula rasa. Así. Pero puede aprender de nuevo, porque el hipocampo estaría sano. La hipernesia quiere decir exceso de recuerdo. Recuerda demasiado esta persona y no puede liberarse de informaciones que le hacen daño, ¿no? No hay que recordar todo. Y la paramnesia es el falso recuerdo. O sea, lo que recuerda está mal. Y ahí hay básicamente 2 fenómenos. El fenómeno déjà vu, se haya visto, esa persona cree que a ese objeto que es nuevo, que recién lo está viendo, piensa que antes lo ha visto ya. Y el jamais vu. Jamais es jamás, jamás, nunca. Nunca visto. ¿Mm? Esa persona cree que nunca ha visto, por ejemplo, a su papá. Dice que esa persona no lo he visto. Nunca lo he visto. Y es su papá. Cuando ha vivido hace tiempo y vive hace tiempo con su papá. Ya, ese es jamais vu. Ya, bien. Ahora sí te editaré las claves rápido porque ya cumplió la hora. Sí, por favor. Ya. A ver, vamos a la pregunta número 6. Ustedes seguramente han resuelto ya. A ver, dime cuál es la clave de la pregunta 6. Enano, Enano. Muy bien, porque estaban pidiendo lo falso. 7. barco, Así es, correcto. A las 7 B de beso. 8. Vamos, anímate. 8. avión, Avión. Avión. Muy bien. 9. avión, Avión. 10. Enano. Ya es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa. Las neuronas que están en el cerebro, esas neuronas que producen acetilcolina, que es bueno para la memoria, se están muriendo. Es incurable. 10 enano, 11 casa y 12 dedo. 11 casa y 12 dedo. Bien, muchas gracias.